Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día. Hola Chiche, ¿cómo te va? Bien, todo en orden. Bueno, no tan en orden porque tenemos un dato de pobreza que me gustaría tu opinión sobre eso. 39,2. Esto es 18 millones de pobres. Quiero tu opinión porque vos representás mucho de esa gente que está hoy sumida en la pobreza. Bueno, es un crimen, ¿no? Que clama al cielo, diría un cristiano. Es un crimen que clama al cielo, como la pibita que murió. La situación tiene todas las complejidades que uno quiera, pero no se pusieron las prioridades donde había que ponerlas. Yo creo que hay un problema, desde luego, con los precios de los alimentos, pero también con los ingresos de los trabajadores. Si uno ve la comparación entre pobreza y desocupación, se da cuenta que acá el problema no es la desocupación. Tenemos 4% de desocupación en las provincias del norte y en algunas 50 y pico por ciento de pobreza. Es decir, los pobres trabajan en la Y Argentina, trabaja mucho en algunos en el la Estado. informalidad. Acordate que trabaja mucho en el Estado. El Estado no es un gran pagador y además no te genera riqueza. Te banca un sueldito. Bueno, los municipales en muchas provincias están por abajo de la línea de indigencia, Por ¿no? eso te digo. Y que había muchas posibilidades de tomar medidas, tanto por el lado de los precios como por el lado de los ingresos, que no se escucharon. Te voy a dar dos ejemplos, Chiche. En relación a las personas en situación de calle, hace un año que se aprobó la ley que el diputado Fede Fagioli, que la sufrió porque vive en un barrio popular, la presentó, se peleó, se aprobó y no se reglamenta hace un año. Sigue girando por los circuitos administrativos del Estado y por lo tanto no se implementan los programas nacionales, ni que hablar, ¿no?, en la ciudad, que es un desastre, para las personas en situación de calle. Entonces, ahí hay una negligencia por parte de algunos funcionarios, no digo de todos, en relación a que las políticas que nosotros estamos viendo, no para resolver los problemas de fondo de la Argentina, sino para que nuestra gente no sufra tanto, no se priorizan, no se toman las medidas. Por otro lado, hemos visto en estos meses que con un crecimiento de la pobreza y la indigencia, en vez de discutir cómo mitigar un poco eso, lo que se está discutiendo es cómo recortarle las políticas sociales a los más humildes, digamos, ¿no? Eso es también una cosa cruel, digamos, ¿no? Cruel, que aparte aparece en los papers del Fondo Monetario Internacional, es decir, una administración semicolonial que en algunos casos le pega a los sectores populares. Y por último, el proyecto de ley que acordamos con la senadora Di Tulio como un punto intermedio entre un ingreso básico universal, el salario básico universal, para poder, no te digo pelear contra la pobreza, pelear contra la indigencia. Indigencia quiere decir que no tenés para comer, que también quedó ahí en el sueño de los justos, aunque era solamente el 0,3 del PBI, garantizarle la canasta de indigencia a 4 millones de Ahora, Juan, argentinos, ¿no? pero todo, Y si querés, todo esto sí. que me estás hablando, esta frustración de muchas medidas que no se implementan y que han llevado a este número de pobreza que es realmente inquietante, 18 millones de pobres, millones de chicos en la pobreza, lo que digo es lo siguiente: falló la política, falló la ejecución, falló el gobierno. Digo, porque esto no es responsabilidad de la oposición, esto es, digamos, el gobierno lo que no lo implementa. No, fallamos todos, Riche. Falló el proyecto argentino, digamos. O sea, sería realmente injusto no establecer que partimos de un punto desastroso que fue el gobierno de Macri. Y no es una excusa, es un dato de la realidad. El sobreendeudamiento, los niveles de pobreza que Macri aumentó por lo menos en 12 puntos, ¿no?, porque dejó el país con un número alto de pobreza, y la situación de la pandemia son elementos que hay que tener en cuenta. Ahora, de ninguna manera eso exime a nuestro gobierno de la responsabilidad gigantesca que tiene en no haber hecho todo lo necesario para evitar la catástrofe cotidiana que va más allá Pero no lo del tiene, porcentaje. pero Tiene Juan, que no ver lo con... tiene ideológicamente o no lo tiene técnicamente, no tiene la gente para hacerlo. Porque digo, a ver,
Yo creo que hay gente que, no es la funciona. prioridad. Vos, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, manejás con criterio casi empresario la eficiencia de distribución de comida, de comedores y todo esto, y funciona, ¿correcto? Con plata del Estado, con lo que fuera, pero digamos, entonces, Sí. digo, hay alguien que se ocupa de algo. Digo, ¿qué pasó? ¿Nadie se ocupa de nada? No, a ver, yo dos cosas. Lo primero, para no esquivarle a la jeringa, nosotros tenemos una responsabilidad por no haber peleado lo suficiente. Sí. Nosotros tendríamos que haber peleado más. Tendríamos que ¿Peleado haber con peleado quién? más y tendríamos que haber peleado con más fuerza. ¿Con quién? ¿Contra Peleado quién? con las malas decisiones económicas del gobierno. Ah. O sea, de Guzmán, de Sergio Massa, del propio presidente. Tendríamos que haber peleado más, tendríamos que haber pataleado más, tendríamos que haber movilizado más. Ahí hay un déficit nuestro, digamos, porque para no, si se quiere, alimentar a un sector xenófobo, racista, cuasi fascista del macrismo, que además son antipobres y antipueblo, tal vez fuimos, más allá de mi caso particular, que siempre fui muy crítico, pero tal vez fuimos demasiado pasivos en la pelea, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay un problema de prioridades. No solamente de ineficiencia que existe, no solamente de falta de compromiso que existe, hay un problema de prioridades. Evidentemente la prioridad no está puesta en la cuestión social y salarial, porque basta ver las discusiones de la política. Digamos, de estos temas se habla porque ahora salieron las cifras escalofriantes, Sí, pero si no, no es el tema cotidiano pasado de la mañana discusión no se política. habla. Pasado mañana ya no es tema. Exactamente, mira, en el norte, el Chaco salteño, en la zona de Tartagal, Embalse, Santa Victoria, tenemos cantidad de pibes muriendo por causas asociadas a la desnutrición todos los meses. Y eso tiene que ver con la falta de alimentos, pero sobre todo con la falta de agua consumible porque está contaminada, entre otras cosas por el exceso de agrotóxicos, por la falta de controles adecuados del Estado. Y, viste, bueno, como pasa ahí lejitos, en el norte son wichi, parece que esas vidas no valen nada y, mirá, valen igual que la de cualquiera de nosotros. Entonces, son cosas por las que nosotros venimos reclamando y exigiendo, pero evidentemente no estamos siendo eficaces en esa exigencia y en ese planteo, por lo que también nosotros, las organizaciones populares, movimientos sociales y los sindicatos, tenemos que hacer una reflexión sobre en qué estamos fallando, porque además de los informales, de los precarizados, hoy tenemos en la Argentina asalariados registrados que están por abajo de la línea de pobreza. Es decir, los pobres no son solamente Más de la los, mitad de los excluidos de trabajadores todo. está bajo la línea de pobreza. Sí, sí, y algunos en la Así indigencia es. incluso. No hablemos de los jubilados, por supuesto. Así es. Está bien, pero lo que digo Así es que es. llegó a un Entonces, estado de cosas que es complicado y que obviamente requiere soluciones urgentes. No es un tema que podés ir dilatándolo. Tenés, hoy, este mes probablemente el índice de marzo te va a dar arriba del 6%, 7%. Digo, con esos números es imposible corregir. Digo, tiene que pasar bueno, algo. por eso ahí falta un poco de coraje de la política, porque Sí. si vos ves el discurso hegemónico en los grandes medios de comunicación, es que los pobres son responsables de su propia pobreza, que no han hecho los méritos suficientes para salir de esa situación y que toda ayuda social, ¿no? Evita decía que el movimiento nacional primero llegaba con el brazo de la ayuda social y después con el de la justicia social. Desde luego lo que todos quisiéramos es un proceso de reindustrialización de la Argentina que permita el mejor nivel de empleo para toda la población. Lo cierto es que hoy tenemos la mitad de la fuerza de trabajo en la informalidad. Y lo cierto también es que los que no están en la informalidad están en una situación de pobreza. Entonces, hoy tenemos que efectivamente resolver a través del brazo de la ayuda social para evitar este sufrimiento que es no solamente el sufrimiento de hoy, sino que es embargar el futuro, porque vos sabés perfectamente que un pibe que no está alimentado va perdiendo sus capacidades cognitivas para poder tener un plan de vida hacia adelante. Y estas son las cosas que nosotros venimos planteando. Mirá, es lo mismo que la deserción escolar. A mayor nivel de indigencia y pobreza hay deserción escolar. Cuando vos tenés deserción escolar es la principal correlación con la criminalidad. Es decir, si vos agarrás las estadísticas,
la mayor parte del delito violento se explica por deserción escolar, porque el pibe fue expulsado del sistema educativo. Entonces, si nosotros no vamos a buscar a cada pibe, le garantizamos el plato de comida y le garantizamos que esté en la escuela, y no esperemos después que surja un jardín de rosas. Ahora, yo lo que te digo es lo siguiente: este es un gobierno que te pertenece a vos te reconociste como propio de este gobierno. Digo, a ver, ¿cuál es la aplicación? Porque Sí, nosotros... el fracaso de tu gobierno, el fracaso, porque digo, está bien, no es de la gente. Vos decís, los medios hegemónicos tienen su responsabilidad porque dicen que ellos lo ponen. Pero digo, el gobierno no pudo implementar nada de todo eso que decís vos, o no alcanzó. Yo creo que no tuvo el coraje para enfrentar el discurso hegemónico antipueblo, ni para enfrentar a las tendencias, que algunas vienen del norte, otras son locales, que plantean caminos distintos al de la justicia social. Creo que hay un problema. Y después, sobre el gobierno, nosotros somos parte de una coalición, que es el Frente de Todos. Y todo el mundo sabe que en la coalición hay un debate interno muy fuerte, digamos. Hay un debate interno muy fuerte desde el día que se cerró un acuerdo ruinoso con el Fondo Monetario Internacional. Hay un votado por el oficialismo. Interno. Votado por el oficialismo. Mira, la mitad del oficialismo, no sé si la mitad, pero los 3 diputados de nuestro espacio y muchos diputados vinculados a Cristina votamos en contra. Es decir, perdimos. Fue una discusión, fue un debate que perdimos. La situación que hay en relación a... Nosotros logramos aprobar el proyecto de personas en situación de calle, no logramos que se implemente. Logramos que tenga estado parlamentario el proyecto de refuerzo de ingresos para evitar la indigencia, pero después no logramos que se apruebe. Es decir, hay peleas que se dan al interior de la propia coalición que hoy la perdemos, y yo creo que un problema de eso es que quien fuera y quien es para mí la persona que mejor representa los intereses populares, que es Cristina, por H o por B, la hegemonía o la conducción de la política del Frente de Todos terminó en grupos ultraminoritarios del espacio, que son, por ejemplo, el Frente Renovador o el grupo de Alberto Fernández. Bueno, eso es parte del debate interno que hay que hacer. Pero Cristina, vos decís que no tiene la fuerza, pero vos decís que Cristina no tiene ya la fuerza para modificarlo. Porque digo, Cristina es la número 2 del país. Digo, a ver, puede cambiarlo. Sí, ha cambiado un ministro, lo echó a Guzmán. Digo, tiene poder. En realidad ya no echó a nadie. Digamos, ella dio peleas. Sí. Cristina el Poder Ejecutivo por la Constitución Argentina es unipersonal, y hay asesores del presidente que son los ministros, y después una estructura piramidal que va hacia abajo. Sí. Lo que yo te puedo asegurar es que Cristina tiene una incidencia mínima sobre las decisiones del Ejecutivo Nacional. En lo que podríamos decir, bueno, nos equivocamos, fue un error, fue delegar, si se quiere, la conducción del Ejecutivo en personas y grupos con orientaciones que no favorecen los intereses del pueblo, que no se le plantan a las corporaciones del poder económico, que es siempre todo para ellos. Y cuando yo te puedo dar el ejemplo de algo reciente y muy chiquito que nos pasó, que había 140 hectáreas absolutamente en desuso desde que Perón le sacó a los Martínez de Oz la tierra de Chapadmalal para hacer un lugar para los humildes, para que puedan disfrutar del mar. Sí. Y de todo ese proceso había 140 hectáreas destinadas a producción de alimentos que estaban en desuso. Sí. Nosotros hicimos con el CONICET, con la Universidad de Mar del Plata, con el INTA, un proyecto extraordinario para producción hortícola que tiene que ver con la seguridad alimentaria, y hubo una suerte de operación donde aparecieron Macri, Larreta, Bullrich, Montenegro, para anular eso, para plantearlo como una toma de tierras. Y la verdad es que el respaldo de todos los que nos apoyaron en el proyecto, del resto de la coalición, y bueno, parecían intimidados por la agresividad de estos sectores que quieren todo para ellos. Entonces, hay un elemento de autoridad política y de coraje para que las buenas ideas, las buenas decisiones se lleven adelante, que evidentemente no hemos podido resolver. Pero es una falla del gobierno, no es una falla de la oposición. La oposición hizo su juego y hace su presión. Digo, no le puedes echar la culpa a la oposición de eso. La coalición no te apoyó. Si yo soy gobierno y quiero Tiendo a compartir
Digo, a ver, eso no Quiero lo compartir lo que decís. Sí. Que la principal responsabilidad está en el que tiene más poder y en el que ejerce el poder del Estado. Sí. También hay que señalar que hay un nivel de inhumanidad en los planteos del macrismo que la verdad es que pone a un sector importante de la sociedad en una posición donde en la Argentina no cabemos todos. Es una Argentina de exclusión. Entonces, evidentemente, Pero no la fuerza gobierna que la oposición, representa Juan, yo te entiendo, pero no gobierna la oposición. Hay un Sí. gobierno que llegó pero- con un número de votos importante, que ejerce el poder, el control. Vos mismo decís, Cristina no tiene poder porque no es el poder ejecutivo es unipersonal. Está bien, pero el presidente está a cargo, no es que el presidente no maneja. Tiene la lapicera, firma, Pero- pone, saca. No, Y no, no le podemos echar la culpa solo no a la te quepa la oposición. menor. A ver. No, por eso, yo no le echo la culpa a la oposición. Digo, la principal responsabilidad está en el que más poder tiene, Sí. que es, por lo menos en la política, el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es así. Después hay que entender también que tener el gobierno no es tener el poder, ¿eh? O sea, el gobierno es una partecita muy pequeña del poder. Los formadores de precios tienen mucho poder. Los grandes medios de comunicación tienen mucho poder. Los jueces que te declaran inconstitucional que las telecomunicaciones sean un servicio público tienen mucho poder. Y la oposición tiene una capacidad para boicotear cualquier proyecto que favorezca a las mayorías populares que también hay que tener en el mapa. Es decir, si uno ve la foto completa, ve un escenario extremadamente complejo para nuestro país, pero evidentemente, a ver, que haya habido demoras en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, y es un problema de este gobierno. Y es un problema que tiene que ver con la energía, es un problema que tiene que ver con la posibilidad de abaratar los costos de la energía, es un problema que también se ve en el sector nuclear, por ejemplo, donde tenemos parada la planta de agua pesada, que es modelo en el mundo por estupideces burocráticas y disputa de poder, y eso impide que avance nuestra capacidad de generación de energía nuclear. ¿Vos te acordás del famoso proyecto de hidrógeno verde? Sí, Que era la por supuesto. inversión más grande que trajo el genio de Culfas. Sí, me acuerdo, ¿cómo no me acuerdo? ¿Te acordás de eso? 7.000 millones de dólares. Sí. Bueno, yo no vi un gramo de hidrógeno verde. Pero Culfa pertenece a tu gobierno. Entonces- Culfa estaba en tu gobierno. Sí, por eso. Digo, a ver, A ver. no lo puso la oposición a Yo- Culfa. Mira, yo parte del gobierno no soy porque no soy funcionario. El gobierno es una estructura No, vos me dijiste ejecutiva mi gobierno. donde- Vos y no te soy uso funcionario. palabras tuyas, Juan. Pará. Vos dijiste mi gobierno, por Sí, eso sí, te pará. lo estoy diciendo. Pará, déjame terminar. Sí. Es una estructura donde hay responsabilidades colectivas y responsabilidades individuales. Y yo asumo parte de las responsabilidades colectivas. Después hay responsabilidades individuales de los funcionarios Sí. y del presidente. Y hay responsabilidades, en mi caso particular, mi rol principal como militante social, insisto, y peleé bastante, pero no alcanzó. No alcanzó. Ni la pelea nuestra, ni la de las otras organizaciones sociales, no alcanzó. Así tenemos una responsabilidad importante, porque no es lineal que vos estás en una coalición y automáticamente eso quiere decir que estás de acuerdo con todo. Digamos, hay disputas internas No, de obvio. orientación, de políticas, de intereses, que nosotros la hemos dado, y vos sabés, porque estuve muchas veces en tu programa, yo he sido una de las caras visibles de esas disputas. En la calle, en los medios de comunicación y en los barrios. Bueno, ahora, entonces, pero tampoco me voy a hacer de cuenta de que nosotros somos impolutos. Evidentemente, también este fracaso nos toca a nosotros, ¿no? Porque no peleamos lo suficiente, porque no insistimos lo suficiente, porque no logramos construir la relación de fuerzas para sacar las medidas populares adelante, y por eso mismo ahora tenemos que cambiar el chip. Sí. Y empezar a plantear de que si no tenemos un plan quinquenal o un plan plurianual de desarrollo humano con todos adentro y con medidas urgentes para que la gente tenga tierra, techo y trabajo, la Argentina no tiene ningún destino. Te adelantaste a mi pregunta, porque hasta ahora lo que hicimos es el balance de lo que hay. Digo, ¿todavía faltan muchos meses para que este gobierno termine y venga un nuevo gobierno o siga este gobierno? Lo que digo es lo siguiente, hoy es 31 de marzo, tenemos todavía abril, mayo, junio, elecciones, todo.
¿Cuál es el plan que hay? ¿Cuál es el plan tuyo? ¿Qué es lo que vos tenés en la cabeza? ¿Vos querés ser candidato también? Lo que digo es, ¿con qué querés ser candidato? ¿Con la coalición esta? ¿Con un partido nuevo? ¿Cómo funciona esto? Porque son muchos meses todavía hasta que cambie el gobierno. En el corto plazo, lo que nosotros vamos a pelear es que se sancione la ley de refuerzo de ingreso para eliminar la indigencia, o por lo menos para reducirla. Hay un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuando nosotros presentamos el proyecto, de que si eso se hubiese presentado, la indigencia se hubiese reducido en un 68%. Es decir, no tendríamos la cantidad infernal de indigentes que tenemos hoy en la Argentina. Pero hay plata para eso, hay plata para eso. Vamos a insistir con eso. Juan, ¿hay plata para eso o va a generar más inflación todavía? No, estamos hablando de porcentajes ridículos, es el 0.3 del PBI. Sí. Lo que, si hay plata para el dólar soja, si hay plata para pagar los intereses ridículos que se pagan por algunas deudas, si hay plata para tantas otras cosas, la prioridad no tienen que ser los que no tienen para comer. Sí, tiene ¿No habrá que que recortar en otro lado? La prioridad es el casi 40% de pobreza. ¿Cómo no va a ser ese? Esa es la prioridad. Exactamente. Habrá que recortar en otro lado y habrá que recaudar mejor en otro lado. Pero eso no se puede discutir. O sea, que hay que poner la plata ahí y que hay que poner toda la fuerza del Estado en la mayor injusticia que tiene este país. Eso no se puede discutir. Pero lamentablemente se discute. Entonces nosotros vamos a dar esa pelea con toda la fuerza y con todo nuestro corazón. ¿Hasta dónde llega esa pelea? Eso es el corto plazo. ¿Hasta dónde llega esa pelea? Porque una vez hablaste de la calle y cierto grado de violencia. ¿Vos podés llegar a eso o no? ¿O eso está absolutamente lejano? Porque ¿viste? Hay muchas maneras. Yo no considero la violencia como una herramienta de disputa política válida en este momento de la historia. Sí. Digamos, en ese sentido, el referente nuestro es Gandhi, digamos, es la resistencia no violenta, porque creemos que no es el camino. Creemos que el camino es la lucha social y la política. Sí. Y en términos de la lucha social, tratar de que salgan estas medidas que te digo, que se reglamente la ley de situación de calle, que se aplique el refuerzo de ingreso, que mejore las cosas que son, a mí me da vergüenza plantear que nuestra política es paliar la indigencia y evitar que se muera gente en situación de calle, pero es lo que podemos hacer hoy. Y después, yo soy candidato a presidente, precandidato, como se diga, porque tenemos una agenda de trabajo que implica la soberanía sobre nuestros recursos estratégicos, el agua, el litio, los hidrocarburos, los alimentos, que garantice fundamentalmente que la riqueza no nos la roben toda, ¿no? Y tenemos una agenda de tierra, techo y trabajo para los de abajo, que es garantizarle un lote a cada argentino que se quiere construir su vivienda, que es garantizarle los materiales para que la pueda construir y que es garantizar un trabajo mínimo a través de una economía plural con un sector privado, un sector público y un sector en el que las cooperativas tengan un rol fundamental, porque es lo que hoy se puede hacer, y vamos a pelear por esa agenda. ¿Hay un plan diseñado para eso? ¿Esto es una expresión de deseo o realmente hay un equipo trabajando en esto? Porque estas cosas se implementan si hay un equipo y si hay gente adecuada para instrumentarlo. Pues yo, digamos, puedo tener ideas muy buenas. Nosotros... pero tiene que haber alguien que elabore un plan. Tenemos un equipo conjunto con el Ministerio del Interior. Hicimos en 7 provincias ya, no solamente asambleas con los sectores sociales, sindicales, docentes, científicos y técnicos, sino que tenemos también el listado de las obras que hay que hacer y tenemos un montón de compañeros armando el programa, desde economistas hasta ingenieros nucleares. Es decir, estamos trabajando hace 2 años en esto y si no nos toca a nosotros liderar la coalición, sí vamos a decir, bueno, si quieren los votos nuestros, sea el 1%, el 3%, el 5%, lo que sea, por lo menos las prioridades que nosotros estamos marcando tienen que ser contempladas, que no es lo que sucedió durante este gobierno. O sea, vos decís, confiamos demasiado. ¿Quieren mis votos son estos? Es el programa este. ¿Firmen este programa o discutamos este programa? A ver, hay cosas que son obvias. No podemos hacer 10 pozos de agua en el norte de Salta. Sí, pues. No es hacer un reactor nuclear, no es hacer un satélite, son 10 pozos de agua.
te estoy hablando de las urgencias. O sea, un país no se resuelve ni